Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a 24 horas. 1.595 casos confirmados de coronavirus en el país y 36 fallecidos se registran hasta hoy. La provincia del Guayas tiene el mayor número de contagios con 1.175 casos. Pichincha le sigue con 132. Hola María Isabel, buenas tardes. Hola María Gracia, amigos, muy buenas tardes. Las provincias de Napo y Orellana son las únicas que no presentan casos. Ecuador es el tercer país de la región con más casos de coronavirus después de Brasil y Chile. En el país siguen incrementando los casos de coronavirus. Las autoridades informaron que ahora son ya 1.595 los positivos, para lo cual han descartado 1.889 de 5.632 muestras tomadas. Sin embargo, todavía 2.148 casos permanecen bajo sospecha. Con las medidas establecidas, efectivamente hemos logrado frenar de alguna manera un acelerado contagio en determinadas provincias. Ha habido un incremento bastante fuerte. Entre este jueves y viernes, 2 personas más fallecieron, es decir, la cifra se actualiza en 36 muertos y los recuperados siguen siendo 3. Se refieren a aquellos que epidemiológicamente han pasado el proceso en el cual está establecido el periodo de recuperación y que posterior a este dan negativo ya la prueba. En este punto la tasa de mortalidad es del 2,25%. Guayas y Pichincha tienen un fallecido más cada provincia. Guayas cuenta con 22 y Pichincha con 4. La provincia de Los Ríos tiene 3 personas fallecidas, El Oro 3, Santa Elena 2, Cotopaxi 1 e Imbabura también un muerto. Los casos se suman principalmente en ciudadanos de sexo masculino. Son 860 casos, es decir, el 54%. Mientras que para las mujeres hay 735 casos, que representan el 46%. Y en las edades se mantiene la mayoría de los casos entre los 20 y los 49 años. Son 971 casos, 378 casos entre 50 y 64 años, y más de 65 años tienen 174 casos. Los restantes se reparten en los grupos inferiores a los 20 años. El número de hospitalizados con pronóstico reservado no ha variado, continúa siendo 81, mientras que 1.404 personas están estables en aislamiento domiciliario y 71 permanecen hospitalizados estables. La provincia del Guayas incrementó sus casos a 1.175. Pichincha le sigue con 132 casos. Los Ríos tiene 58. Manabí 40. Azuay 42 casos, El Oro 21, Sucumbíos 18 casos, Cañar 16 casos, Chimborazo tiene 11 casos, las provincias de Bolívar y Loja 12 casos, Imbabura presenta 9, al igual que Santo Domingo de los Áchilas, Morona Santiago tiene 8 casos, Santa Elena 10. Esmeraldas, Galápagos y Tungurahua tienen 4 casos cada provincia. Carchi tiene 3 casos, Cotopaxi 4 y Zamora Chinchipe 1 caso. Estas cifras ubican a Ecuador como el tercer país con mayor número de contagios en Latinoamérica después de Brasil y Chile. En Quito, María Gracia, La cadena nacional en la que escuchamos al ministro de Salud hablar acerca de los insumos médicos. Retomamos la información y les contamos que 20 toneladas de alimentos y medicinas fueron enviadas a Galápagos como parte de la primera misión de puente aéreo hacia las islas en medio de la emergencia. La posibilidad de enviar nuevos cargamentos podría ser resuelta por el COE nacional. Es el único avión de carga de las Fuerzas Armadas y va a ocupar toda su capacidad para llevar víveres y medicinas hacia Galápagos. A las 10 de la mañana comenzó el embarque de las 12 toneladas de cargamento. Es la primera misión como puente aéreo hacia las islas en medio de esta emergencia. Estos víveres y carga que están particularmente a 2 islas, que de ahí la van a distribuir, están yéndose a San Cristóbal y a Baltra. Desde ahí, pues, las instituciones, a través del gobierno insular de Galápagos, ha hecho las coordinaciones y se va a distribuir a las instituciones o a las instituciones de servicio que así se encuentren establecidas. Las 20 toneladas entre medicinas y alimentos antes de salir de Guayaquil debieron pasar por un proceso de desinfección. Incluso los uniformados que van a acompañarlas a las Islas Galápagos tienen que usar un traje especial para que se les pueda permitir el ingreso. El vuelo salió a las 12:30 desde la base aérea Simón Bolívar de Guayaquil y en 2 horas y media estará en el archipiélago. Este es el primer vuelo, pero podría no ser el último. El equipo está disponible por parte de las Fuerzas Armadas. El COE Nacional es el encargado de ordenar, de ser necesario, una nueva intervención. La misión de nosotros es el transporte aéreo. La decisión del COE Nacional, el Ministerio de la Defensa,
el Comando Conjunto son las instituciones que se articulan ahí, deciden las necesidades que tiene nuestra sociedad con los escasos medios, pero estamos para nosotros servir, porque esa es nuestra misión. Dentro de esta emergencia, las Fuerzas Armadas se han encargado también de sobrevuelos de evaluación de la situación carcelaria del país, de la restricción vehicular, del protocolo de fumigación y también se encargaron del vuelo humanitario que trajo a los niños que se encontraban en Chile hacia Ecuador. Dayana Monroy, 24 horas. Ahora les contamos que al mediodía de hoy estaba prevista la llegada del exterior de un vuelo con ciudadanos ecuatorianos. Ellos son parte del grupo vulnerable. Dayana está en el aeropuerto de Guayaquil. Dayana, buenas tardes. Te saludamos para preguntarte si es que ya aterrizó el vuelo. Muy buenas tardes, María Isabel. Sí, el vuelo ya aterrizó, lo hizo exactamente a la 1:03 de la tarde. Nosotros lo escuchamos, no lo pudimos observar obviamente porque nos encontramos en esta parte del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, pero lo que sí hemos visto es a familiares que están esperando a sus familiares que llegan desde Miami. Es un vuelo de Eastern Airlines, son 138 en total los ecuatorianos que vienen y ellos pertenecen en su mayoría a grupos vulnerables. Hay niños, hay menores de edad en general, hay personas con discapacidad, también hay adultos mayores y mujeres embarazadas. ¿Por qué decimos en su mayoría? Porque también hay adultos que vienen a acompañar a los niños. Hubo una novedad entre los familiares. Ellos no sabían si las personas que venían en este vuelo, los 138 ecuatorianos, iban a ir hacia sus casas o a los hoteles. En este momento estamos graficando a los familiares, pero también pedimos que grafiquemos las furgonetas donde precisamente ellos van a ser trasladados directamente hacia los hoteles. Es la disposición que se ha dado. Hemos hablado con la Policía de Migración también y esa es la información que nos ha proporcionado. Existen 7 hoteles que están dentro de una lista. Ellos pueden escoger de acuerdo a la disponibilidad económica que tengan cada una de las personas que vienen en este vuelo para decidir hacia dónde van a permanecer los 14 días de aislamiento. Nosotros conversamos con el familiar de una de las personas que precisamente llegó ya en este vuelo y él nos dio sus declaraciones. Escuchemos, por favor. Sí, ya aterrizó el avión y ya están en el avión, pero todavía no la dejan salir. Ya. Pero supuestamente la van a llevar al hotel. ¿Directamente al hotel? Directamente al hotel. Sí, no se sabe qué hotel lo llevan, pero bueno, gracias a Dios hay que darle que ya están aquí. O sea, no hay ningún problema con que no vaya a la casa. No, eso gracias a Dios hay que darle a mi Diosito que me las ha traído con felicidad. Bueno, una novedad con las personas porque hay niños que viajan solos. La novedad es que los adultos que los están esperando aquí en nuestro país van a tener que pasar el aislamiento con ellos en los hoteles. Es la información que les han dado ya y obviamente están aceptando, pues entienden cuál es la situación que engloba a este problema sanitario que estamos enfrentando. Bueno, simplemente decir que no solamente es este vuelo el que llega hoy, también hay un vuelo que viene desde México con 85 ecuatorianos, otro que va a llegar desde Londres con 62 ecuatorianos, no hacia Guayaquil, sino hacia Quito. Es la información que manejamos hasta este momento. Nosotros vamos a continuar en este punto para enviarles a ustedes toda la información en nuestras siguientes emisiones, que se cumpla precisamente lo que dice ese protocolo elaborado por el COE Nacional para la llegada de los ecuatorianos que de a poco están comenzando a arribar hacia Ecuador. Ustedes tienen más información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Dayana. Muchas gracias por tu informe. Ahora revisemos qué pasa en Quito, donde el municipio mantiene los protocolos de seguridad sanitaria en varios ingresos a la capital. Las medidas incluyen la desinfección de los vehículos que llegan. A esta hora tomamos contacto con Fausto Yepes desde Guayabamba, al nororiente de Quito, para que nos cuente la situación en esa zona. Hola Fausto, ¿cómo estás? Te escuchamos.
Sí, gracias. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Acá en el sector norte de Quito, concretamente en la zona de Oyacoto, hubo controles durante toda esta mañana. Estamos a muy poco de que inicie el toque de queda. La carga de vehículos es cada vez menor. Continúan, sin embargo, llegando, pero durante esta mañana hubo el control principalmente de los documentos a quienes ingresan hacia la capital. La Policía Nacional, también en compañía de agentes de tránsito, también personal del Cuerpo de Bomberos y las Fuerzas Armadas están dispuestos en varios sectores de los ingresos hacia Quito para efectuar estos controles. Principalmente se intenta verificar la situación de salud de los ocupantes de los vehículos. Por un lado, se ha tomado la temperatura en algunos casos durante los operativos de esta mañana y también los documentos que habilitan para que la gente pueda movilizarse en este sector en los ingresos a Quito. Entonces, es lo que ha ocurrido durante toda esta mañana. Acá en los ingresos. Recordamos también que en el sector del sur, en la zona de Cutuclagua, también se mantienen los operativos, tal como consta acá en el sector norte y también en el sector de Amaguaña y la zona de Pifo. Son los ingresos donde están habilitados estos operativos de control, principalmente para verificar que la documentación de quienes transitan hacia Quito esté en regla, y es parte de lo que consta en los protocolos de seguridad que ha adoptado la capital para todos los ciudadanos que se movilizan. En poco estamos ya en el toque de queda. La carga vehicular seguramente deberá disminuir. Ojalá ya eliminarse cualquier tipo de circulación de acuerdo a las disposiciones y las recomendaciones de siempre, que la gente regrese a sus casas, si la gente ya se abasteció en algunos casos, si la gente ha logrado por algún tipo de emergencia o con los salvoconductos respectivos movilizarse hacia otra provincia o hacia otra ciudad, pues este es el momento para ya quedarse en casa. Es lo que ocurre con los controles que se han dispuesto para los ingresos a la ciudad de Quito. Estos controles se mantendrán durante el tiempo que dure la emergencia. Este es nuestro enlace desde el sector norte, en la zona de Oyacoto. Seguimos con ustedes y más información en los estudios. Amigos, buenas tardes. Gracias, Fausto, por tu reporte a esta hora. Continuamos con más noticias. Pese a las medidas dispuestas por las autoridades, la ciudadanía continúa saliendo de sus casas. Esta vez la aglomeración de vehículos y de ciudadanos también se registró en los exteriores del mercado mayorista en la capital. Así amaneció el mercado mayorista y sus alrededores. Largas filas de vehículos y gente en las calles, intentando ingresar a ese centro de abasto ubicado en el sur de Quito. Siguen saliendo a las calles, vemos que muchos de esos traen a niños, también sale la gente adulta mayor, y esta es una pandemia, esta es una emergencia, esto es algo de salud, de vida o muerte. Tanta fue la aglomeración que incluso la avenida Teniente Hugo Ortiz tuvo que ser cerrada. Es que este es uno de los mercados más grandes de la ciudad y donde se abastecen los micromercados. En los días anteriores, camiones de carga pesada ingresan personal metido de los camiones, eso estamos detectando. Temprano además se realizó un operativo para retirar a comerciantes informales de las aceras. No se vive al día, si no trabajo ahora no como. Más rápido le va a matar el hambre a mi hijo que el virus. Mientras que en el mercado Iñaquito hubo poca afluencia de ciudadanos, pese a que abrió sus puertas antes de las 8 de la mañana. Pero así poco a poco, señorita, porque de ahí lamentablemente es un caos para cogerse en el mayorista, en San Roque, los productos bien caros. Recuerde que el ingreso a los mercados de la urbe se lo realiza de acuerdo al último dígito de su cédula y debe obligatoriamente utilizar mascarilla y guantes. Fernanda Ceballos, 24 horas. El alcalde de Daule pide al Comité de Emergencia Nacional extender el toque de queda durante las 24 horas por 15 días ante la desobediencia ciudadana. Las personas continúan saliendo a las calles de este cantón de la provincia del Guayas. Último día de la semana y Daule, el tercer cantón de Guayas con un considerable número de contagios por COVID-19. Así despertó. Incluso pudimos observar más personas que las de este lunes.
cuando realizamos el primer recorrido. Necesitamos comer, si no nos morimos de coronavirus, nos comemos de hambre. Necesitamos, como el señor, aquí todos trabajar. Gracias. Mediante este oficio, el alcalde del Cantón Daule, Wilson Cañizares, el 25 de marzo solicitó al COE Nacional que considere declarar a la ciudad en toque de queda a las 24 horas durante 15 días. Todo para desacelerar el contagio de COVID-19, que incluso ya tiene una víctima mortal en la cabecera cantonal. Sabemos que es una medida drástica, pero que al mismo tiempo sabemos que la ciudadanía no logra entender la gravedad de este problema y pues no hacen caso. No, yo no estoy de acuerdo porque hay personas que salen a trabajar de aquí al campo y viven de ese trabajo y tienen que ellos estar... Además que la dotación de víveres y medicinas se lo realizaría a través de un protocolo coordinado con las Fuerzas Armadas. Estamos implementando unos albergues que lo estamos poniendo a disposición del Hospital de Daule. Tenemos 40 camas disponibles en el Polideportivo de La Yolita. Daule ya lleva 8 días con el horario ampliado de toque de queda de 2 de la tarde a 5 de la mañana del día siguiente. A nivel nacional es el tercer día con la medida, por lo que el único cantón de la provincia del Guayas declarada zona de seguridad nacional, que ha tomado sus propias decisiones. Bueno, al comienzo era terrible que la gente no hacía caso, seguía en la calle, asistiendo a fiestas, a reuniones. Creo que un 60-70% acatan, el resto no. Por la noche, varios convoys están realizando la desinfección en diferentes sectores. Del 25 de marzo al 26, en este cantón 17 personas han incumplido la medida de toque de queda, mientras que el total en Guayas son 245. La medida extrema que se pide en Daule es justamente por la poca voluntad que tienen los ciudadanos de acogerse a las medidas gubernamentales. No pueden descuidar su trabajo. Catalina García, 24 horas. En Guayaquil también se ha observado a lo largo de la mañana gran cantidad de ciudadanos en las calles, incluso vehículos que no deberían rodar el viernes por el número de placa. Si bien no es un viernes como otros en Guayaquil, pero tampoco es el que se espera en medio de un estado de excepción, sobre todo en la ciudad donde crece el número de contagios por coronavirus. Hay muchas personas que sí han cogido las medidas y que están conscientes realmente de lo que se está sucediendo, pero hay otros que no les interesa. El panorama en la avenida Francisco Orellana, a la altura de la Ciudadela Las Orquídeas. Un 50% de vehículos circulando, muchos de ellos en el día que no les corresponde. Y es que por las mañanas hay poco control en el puerto principal, por lo que los ciudadanos se confían y piensan que antes que el reloj marque las 2 de la tarde, pueden hacer lo que les da la gana. Donde sí encontramos agentes de tránsito fueron a los exteriores de las farmacias, las que siguen siendo mayor punto de concentración en estos días. Otra perspectiva de la ciudad, la Avenida de las Américas, bastante despejada. La urbe porteña se ha blindado cerrando restaurantes, bares, discotecas, gimnasios, parques emblemáticos, pero el comercio informal no se detiene. En el Boulevard 9 de Octubre solo se ven a personas que realmente no tienen dónde vivir. Este casco comercial del puerto principal se ha mantenido bastante desolado y tenso. Desde la zona 8 han detectado que los que están incumpliendo el toque de queda están falsificando identidades para luego no pagar la multa, que por primera vez son $100. Si es reincidente, un salario básico. Y por último, prisión. Catalina García. 24 horas es retransmitido por EXA 92.5 FM en Quito, una radio de la cadena Democracia. RTP Radio 96.5 FM en Guayas y Santa Elena, 98.7 en El Oro y la 100.1 FM en la ciudad de Cuenca. Retomamos las noticias a esta hora. Para la reactivación de la producción y de la economía del país afectadas por la pandemia del coronavirus, será necesaria la modificación urgente de la legislación laboral, la adopción de protocolos sanitarios y también la predisposición para trabajar de manera entrecortada durante aproximadamente año y medio. La vida después del coronavirus no será la misma, advierte este economista. La pandemia seguramente se contendrá, pero se podrían producir nuevos brotes que a su criterio forzará la paralización de actividades en más de una ocasión. No lo digo yo no soy experto en epidemiología. Esto lo dicen expertos en países que están enfrentando esta epidemia también y que se están preparando para una batalla de al menos 18 meses. Entonces, lo que vamos a vivir, lo más probable es que vivamos 18 meses de recurrentes periodos de cuarentena
y que tenemos que aprender a cómo actuar en la cuarentena y cómo actuar entre cuarentenas, cuando se permita la actividad económica. Por ello, se anticipa en la necesidad de un cambio urgente en la legislación laboral que les permita a las empresas adaptarse a un trabajo intermitente que la ley actual no le permite. Poder contratar por semanas, unas 2, 3 semanas, 4 semanas, lo que dure el periodo normal de producción, para poder trabajar segundos turnos, terceros turnos, trabajar en las noches, es decir, poder ajustar la producción para producir al máximo en esos breves periodos de tiempo que se van a poder trabajar entre cuarentenas. Y generar leyes que establezcan el teletrabajo y demás opciones laborales por periodos cortos y hasta intensos para proteger el empleo. Y empieza a dar recomendaciones para bares y restaurantes, por ejemplo. Acosta Burneo dice que la clave para su reactivación será ofrecer seguridad sanitaria a sus clientes y modificar los protocolos de atención para que la confianza se convierta en el plus de su negocio. Reducir aforos para que sean acordes a lo actual, desinfecciones, estándares de desinfección, todo eso tiene que crearse ciertos estándares que certifiquen la calidad del establecimiento en relación al trabajo en contra del coronavirus. Tenemos que ir a un mundo online. ¿Qué significa esto? Los trámites públicos, este es el momento para que todo trámite público sea en línea, que no exista ningún trámite presencial. La idea, dice, es recuperar la producción y con ella la liquidez de los ecuatorianos para que la economía vuelva a funcionar en el país. El riesgo de iliquidez, de que se corta la cadena de pagos porque una empresa o un emprendedor que no vende, porque está cerrado o porque no llegan los clientes, no puede hacer sus pagos a sus proveedores. Estos a su vez no pueden hacer pagos a sus proveedores y se genera toda una cadena de iliquidez que puede contagiar a toda la economía. Para el sector inmobiliario vaticina una nueva recesión por falta de liquidez y como opción propone la modificación de las condiciones crediticias de los bancos públicos y privados. Permitiéndoles más flexibilidad en los pagos, por ejemplo, esquemas de pagos flexibles. Se puede pensar en un esquema, ¿no? Lo que no se ha hecho, pero se podría pensar que bajo ciertas cláusulas, ciertas condiciones, se pueda, por ejemplo, si una familia entra a comprar una vivienda, un financiamiento de largo plazo, pensando en que los dos miembros van a tener ingresos, pero si uno de los dos miembros de la familia pierde su trabajo, que se pueda reprogramar ese financiamiento. Tras la pandemia del coronavirus, todo va a cambiar, en lo económico, pero en lo cotidiano también, a nivel mundial. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Y cerca de 5.000 microempresarios de todo el país se han acogido a la moratoria del pago de intereses dispuesta por Banecuador. Esta es una de las acciones que ha propuesto el gobierno para aliviar el impacto económico de la crisis sanitaria. El analista Jorge Calderón propone otras alternativas. $20 millones dejará de percibir Banecuador en estos meses, por concepto del no cobro de obligaciones correspondientes a 5.000 microempresarios en todo el país. Ellos se acogieron al proceso de moratoria del pago de sus créditos con la entidad. Jorge Guatet, presidente del directorio de Banecuador, explica de qué se trata esta medida. Entregarle 90 días de plazo de no pago de la cuota y pasar la tabla de pago hacia más adelante a los clientes del banco para que ellos puedan tener un respiro y no se sientan obligados. El caso del comercio, de ropa, servicios, de artesanías, etcétera, es gente que realmente tenemos que ayudar a restaurantes. Guatet asegura que Banecuador cuenta con la liquidez suficiente para asumir el plazo de moratoria. Nosotros tenemos aproximadamente $300 millones ahí listos, que es más o menos con lo que estamos jugando en función de los desembolsos. Esta es una de las alternativas que ha planteado el gobierno para aliviar el golpe económico que provoca la crisis sanitaria. El analista Jorge Calderón cuenta, sin embargo, que saltar el bache no va a ser nada fácil, tomando en cuenta que antes de la crisis sanitaria ya Ecuador atravesaba por una de tipo económica. Solo en el mes de marzo las pérdidas van a estar entre 3.000 a 3.500 millones de dólares. Si esto se extiende, las pérdidas van a acrecentarse y no va a haber sector productivo que pueda resistir. Y ya que el asunto no pinta bien, pues el barril de petróleo se cotiza en $2 menos de lo que cuesta su producción. Y el riesgo país supera los 5.500 puntos. Las alternativas, dice, no son muchas.
va a tener el gobierno que llegar a puntos de desviar recursos de otras acciones, como ya lo está planteando, para poder atender esta emergencia. Y la cantidad de recursos que se espera es aproximadamente 2.500 millones de dólares, es las cifras que el gobierno ha dado. Hay que ver las condiciones con las que sean las mismas. El vicepresidente Otto Sonnenhöchner dio a conocer esta semana que el presidente Moreno presentará medidas económicas, corrigiendo o ampliando las anunciadas antes de la crisis. En esa propuesta no se descarta solicitar la colaboración del sector privado. Para su anuncio no hay fechas. Según cifras del gobierno nacional, al menos el 70% del sector productivo nacional ha paralizado sus actividades durante las últimas 2 semanas. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La Asamblea Nacional recibe a expertos salubristas quienes dan sus recomendaciones para enfrentar esta crisis. Consideran que la ampliación de la cuarentena es importante, pues vivimos la fase de contagio comunitario. La Secretaría de Salud del municipio de Quito insiste en que las autoridades deben ampliar el tiempo de cuarentena hasta el 17 de abril para así aplanar la curva de contagios. Todavía hay una gran transmisión comunitaria a pesar de que ya estamos en aislamiento social. El tema de Guayaquil y los Guasmos, el tema de Quito, no voy a decirlo solo en el sur, también en los extremos del norte de la ciudad, o en Esmeraldas. Algunos legisladores incluso creen que debe ser una cuarentena total, esto por la falta de disciplina en el país. Si hacemos una semana, 8 días, un toque de queda, 24 horas, o siguiendo como estamos, piensa que después se van a tomar otras medidas paliativas. Hay que definir justamente cuál sería el número de días que serían necesarios de acuerdo a la experiencia internacional con el COE nacional, medidas absolutamente radicales. También hablaron sobre tener un plan para evitar el desbordamiento de los hospitales. Puede ser ya sea el Coliseo General Rumiñahui, ya sea la Casa de la Cultura o ya sea el Centro de Exposiciones Quito en el antiguo aeropuerto, puede ser uno, pero este lugar va a recibir enfermos no graves en el caso que se tenga que implantar de forma rápida, porque ¿qué es lo que tú quieres? Tener a todos los enfermos de COVID en un solo lugar donde las enfermeras puedan hacer vigilia o los enfermeros de 30 camas a la vez. Coinciden en que deben tener cuidado con las pruebas rápidas, pues no hay un alto porcentaje de confiabilidad para conocer los resultados. Pruebas rápidas detectan anticuerpos, las pruebas de PCR detectan el virus. De lo poco que sé y de lo que totalmente desconozco sobre compras públicas, se van a recibir donaciones de muchos de estos test rápidos y claro, la garantía de la calidad deberá darlo el ARSA. De la misma forma cuestionaron que se haya hablado de la cloroquina como medicamento para la cura del coronavirus. Ya no hay hidroxicloroquina para los pacientes lúpicos y pacientes con artritis. Creen que es importante analizar desde ya un plan post-cuarentena para que cuando todos regresen a sus actividades, superada la emergencia, esta se dé de forma organizada y controlada como lo está haciendo China para evitar un rebrote. En Quito, Andrea Samaniego, a la ciudad de Roma y al mundo en plena crisis por el coronavirus. Lo hizo ante una plaza de San Pedro completamente vacía. De aprire spazi dove tutti Nos encontramos asustados y perdidos. Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos. Todos necesitamos de confortarnos mutuamente. En esta barca estamos todos. La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad. Este sábado en América Vive, el Museo de la Lucha Libre Mexicana. La locura por el papel higiénico en tiempos de coronavirus. La moda de los doodle tattoos. Un restaurante acuario. Y la historia de uno de los casos paranormales más a todos quienes están trabajando y arriesgando su vida.